Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Marina. Gracias por sintonizar con la frecuencia 102.5 y bienvenidos a Universo San Antoni, espacio donde compartiremos con todos vosotros cuestiones de salud. Este programa, de reciente creación, que empezó hace aproximadamente un mes, como un proyecto desde un grupo de profesionales de Clínica San Antoni, la clínica ubicada muy cerquita de aquí en este barrio, a poquitas calles, en la calle San Eloy. Y este proyecto surgió con la idea y con la ilusión de compartir temas de salud, de aportar los conocimientos de cada uno de una forma didáctica, amena, cercana y participativa, de temas que seguramente nos interesan a todos, o bien porque sufrimos alguna cosita, o porque forman parte de nuestra salud, o de personas muy cercanas, o simplemente por interés y curiosidad, y ganas de aprender, porque saber sobre salud pues nunca nos sobra. Y hoy estamos aquí dos compañeras. A mi lado está Emilia, nutricionista de la clínica, que ya estuvo aquí en un programa anterior explicando un montón de cosas interesantes de la nutrición en pacientes. Y yo misma, Inma, fisioterapeuta de la clínica, que también fui entrevistada en este programa por Pedro, que digamos fue el promotor de este proyecto. Hola, Emilia. Hola, buenas tardes, Inma. Un gusto. Bueno, en el programa de hoy abordaremos no solamente la parte de la actividad física, queremos hablar de diferentes tipos de deporte, ejercicio terapéutico, la actividad física y cómo influye en nuestra salud, sino que también como nutricionista me gustaría hablar sobre cómo influye la alimentación y la nutrición en el deporte y cómo cambiando nuestros hábitos no solamente mejoramos a nivel salud, sino también que beneficiamos nuestra actividad física. Y tanto, importantísimo. Y bueno, una vez ya hecha esta introducción, pues sí que pondremos una pequeña pausa de música antes de entrar en el tema y haceros una pequeña reflexión introductoria, que es algo que yo creo que nos tenemos que grabar todos profundamente y no olvidar. Y es que el cuerpo es la única herramienta que nos va a acompañar toda la vida, hasta de aquí a un ratito. Pues aquí estamos de nuevo y podemos empezar aclarando a nuestros oyentes las diferencias entre actividad física, deporte y ejercicio terapéutico. Por ejemplo, actividad física podríamos decir que es cualquier movimiento que hagamos con el cuerpo y que, claro, produce un gasto de energía, pero podría ser nuestro día a día. Nuestro día a día más o menos activo. O sea, si nosotros vamos a comprar, vamos a trabajar, hacemos las tareas de casa, cogemos un transporte público, pues esto ya sería una actividad y es lo mínimo que necesitamos para mantenernos vivos, porque el cuerpo está hecho para moverse. El deporte ya es un plus.
O sea, cuando decimos que yo me muevo durante el día, sí, te mueves, pero eso no es deporte. El deporte ya requiere un plus de esfuerzo y energía. Y luego ya depende si lo hacemos con o sin competición, aquí ya no vamos a entrar. Pero además sí que suele ir acompañado del componente de la diversión. Hacemos deporte que nos gusta, cada uno nos apuntamos a cosas que nos gusta hacer más, el correr, el tenis, el básquet, el fútbol, cualquier cosa. Y el ejercicio terapéutico, esto ya es un tipo de movimiento específico que haremos para prevenir o para tratar ya algún tipo de lesión y que va a ir dirigido por profesionales de una forma más clara, suele ser más local de una zona del cuerpo quizá. Por ejemplo, pues nos tratamos de una tendinitis o queremos prevenir una lumbalgia. Y en todos los casos la nutrición tiene particularidades diferentes. No es lo mismo en tu día a día. Así es, justo. Siguiendo con este tema, claro, como también cambia el tipo de deporte que hagamos y la intensidad del deporte, también va a afectar la alimentación y tenemos que adaptarla a esta intensidad. No es lo mismo una actividad fuerte, donde el gasto energético es mayor, a una actividad más cotidiana, donde la energía que consumimos no es tan elevada. Por lo tanto, cuando hablamos de actividad física diaria, deporte o ejercicio terapéutico, también debemos buscar la alimentación que mejor se adapte a cada una de estas actividades para mantenernos, lógicamente, en condiciones óptimas. Exacto, Emilia, exacto, ¿no? Como tú dices, necesitamos los nutrientes necesarios, sobre todo cuando estamos sometidos a mayor esfuerzo, ¿no? Porque, bueno, necesitamos alimentarnos para funcionar y solo funcionamos si nos nutrimos. Así es, además cuando hacemos actividad física realmente estamos sufriendo un gasto calórico elevado, entramos en calor, estamos consumiendo calorías y esas calorías que consumimos tenemos que también recuperarlas y el cuerpo tiene que estar fuerte y bien nutrido para poder rendir. Sí, cierto, por lo tanto súper interesante, ¿verdad? La Así colaboración entre fisioterapia y nutrición, algo que ya vivimos en nuestro día a día, en nuestro trabajo en la clínica, por ejemplo. Totalmente, porque creemos que el cuerpo se trabaja en conjunto, es una función holística, ¿no? Y tenemos que trabajarlo no solamente la parte física desde fuera, sino también desde dentro, cómo cuidamos del cuerpo, cómo lo nutrimos, para que lo podamos ver en el exterior. Totalmente de acuerdo, totalmente. Y lo importante de personalizar. No nos vale la dieta del vecino, ¿verdad? Hay que... Eso es, lo que trabajamos mucho en Clínica San Antonio y que recomendamos mucho a los oyentes es que cuando quieran empezar una actividad física, sobre todo si es de alta intensidad, es interesante buscar una consulta con un nutricionista o un dietista que le pueda asesorar sobre los requerimientos nutricionales para cada actividad concreta. ¿No? Por ejemplo, si practicamos deporte de resistencia, como correr largas distancias o carreras de bicicleta o nadar, pero de forma profesional, los niveles de energía son más elevados, por lo cual necesitaremos mayor consumo de hidratos de carbono. Bien, ya estamos ahí adelantando tema, correcto. Sí, esto es lo que vamos a desarrollar ahora en breve. Y exacto, como decimos, hacer actividad, hacer ejercicio, hacer deporte, sabemos que es saludable. Como bien ha dicho Emilia, para mantener nuestros músculos, nuestra fuerza, nuestra forma, pero también, ¿no? Sabemos para prevenir enfermedades cardiovasculares, metabólicas, como la diabetes, para prevenir o tratar la obesidad, para mantener a raya el colesterol, la osteoporosis, hablamos de la densidad ósea, ya lo hablaremos. Y muy importante también, nuestro estado emocional tiene una relación muy clara que también iremos tocando a lo largo del programa, tanto el estado de ánimo, la depresión, el estrés. Por lo tanto, nos vamos a poner manos a la obra. Así es, cuando hablamos realmente del cuidado del cuerpo, es verdad que la alimentación es importante, pero hay una base que es la física, que es fundamental. Y si el cuerpo no está activo y no está en movimiento, termina al final muriendo. Todo lo que no se mueve se termina perdiendo y muriendo. Entonces es fundamental tratar la nutrición desde el punto de vista del deporte y viceversa. Perfecto, pues sí que volveremos a hacer una pequeña pausa de música y ya que hemos oído esto, nos pondremos manos a la obra y dejaremos atrás nos acordamos de Santa Rita cuando truena. No, vamos a por ello. Keep thinking that I could have done something, but now I'm left with an empty heart. No,
making amends. No waking up beside you and holding you till we forget it all. How could I know there was no second chances? Like dominoes, my life got really scattered. You couldn't keep the door shut, and now the frostbite's creeping in. 'Cause I've been stone cold since you left me here, so come home. Why won't you reappear? Things that I said came out totally wrong. Can't speak of the truth when it's tainted. I fell into a big black hole. It got me stone cold. You got me stone cold. You got me stone cold. You got me stone cold. Got me stone cold. No Wizard of Oz can undo what I've done. Completely out of luck this time. I'm stuck in reverse. I gotta get away now, but I can't seem to take the lead. Oh baby, how could I know there was no second chances? Like dominoes, my life got really scattered. Still, I find myself hoping that you'll find your way back to me. 'Cause I've been stone cold since you left me here, so come home. Why won't you reappear? Things that I said came out totally wrong. Can't speak of the truth when it's tainted. I fell into a big black hole. It got me stone cold. Bien, pues ahora continuamos y vamos a hablar de actividades diferenciándolas en grandes bloques y características. Hablaremos de lo que es el ejercicio aeróbico, el ejercicio anaeróbico, flexibilidad, equilibrio, coordinación, que aunque afortunadamente la gran mayoría de actividades que escojamos lo combinan, sí que es cierto que hay unas pues inciden más en una cosa o en otra, ¿no? Y que nos planteamos a veces cuál nos puede ir mejor hacer. Aunque lo bueno es pues eso, hacer un poquito de todo. Entonces, el ejercicio aeróbico es el ejercicio en que el músculo gasta de forma inmediata oxígeno, lo necesita continuamente para poderlo realizar. Entonces, en los pulmones y el corazón, pues trabajan duro. Sería el ejercicio que entendemos pues, que es más de resistencia, más de larga duración y no tanta intensidad. Bueno, perdón, ahora que hablando de la resistencia, sí que me gustaría hablar un poquito de la nutrición en este caso, porque sí que es cierto que con el tema de alimentación y deporte siempre hay muchas dudas y nunca se sabe muy bien qué tipo de alimentos consumir. Cuando hablamos de ejercicios donde buscamos resistencia, los alimentos que debemos consumir son aquellos que nos den energía de una forma más lenta y que nos mantengan constantemente en actividad alta sin sufrir una bajada muy drástica de nutrientes, bueno, energéticos. Serían, por ejemplo, hidratos de carbono complejos, todo lo que son cereales integrales, el plátano, por ejemplo, rico en fibra. Buscaremos este tipo de alimentos que me mantengan el azúcar y la energía totalmente estable. Sí, y ahora que hablamos de esto, también hablando de las intensidades, ¿no? Que es más o menos intenso. ¿Qué podríamos para dar idea a nuestros oyentes de qué están haciendo? Pues así unas ideas, unos truquitos. Se podría decir que moderadamente intenso es cuando notamos pues calor, empezamos a sudar, se nos acelera la respiración, el corazón, pero podemos más o menos hablar si tenemos a alguien al lado, podemos mantener una conversación. Eso sería un truquito para decir estoy en un punto moderado. O sea que si salgo a andar con una compañera y puedo hablar, estoy moderada.
Sí, si sales a andar Perfecto. de una forma ligerita, ¿eh? Vale, Porque si bien. estás paseando eso no sirve demasiado. Con un poquito de Un sudor. poquito de sudor, que tú ahí, Perfecto. eso es. Y entonces ya consideraríamos que sería ejercicio aeróbico intenso Ujú. cuando todo esto aumenta, mayor sudor, mayor aceleración cardíaca, falta la respiración y entonces ya no puedes mantener una conversación. Ya todo el oxígeno que entra tiene que ir a tu torrente sanguíneo para alimentar esos músculos y mantener ese ejercicio. Claro, sería como el más explosivo, ¿no? Exacto, exacto. Y aquí también el gasto calórico es mayor, es más inmediato, ¿no? Necesitaremos la energía que tenga ese impulso fuerte para que nos rinda al máximo poder, sobre todo la masa muscular, lo que es los músculos. Los músculos, sí. Los músculos tan importantes, ¿no? Y al final, que es el objetivo que buscamos con el deporte, entre muchos otros aspectos, es ganar, ¿no? Masa muscular, que es fundamental para nosotros, sobre todo cuando vamos creciendo y siendo más adultos. Claro. Entonces, en este caso, la alimentación es muy similar también, no cambia mucho entre aeróbico y anaeróbico, sino que lo que va a cambiar será el impacto que tendrá nuestro cuerpo, más que la alimentación en sí. Ajá, Ujú. muy interesante, muy Sí. interesante, que en esto siempre vamos un poquito perdidos. Bueno, siempre es bueno, es verdad que no me gusta mucho generalizar, pero es verdad que sí que se recomienda antes de practicar actividad física y sobre todo si será intensa, que va a requerir mucha carga energética, es pues comer antes de la actividad física. Ah, muy bien. Sobre todo se pide que sean alimentos que nos aporten los nutrientes, como hablábamos antes, de forma lenta, que sean unos hidratos de carbono complejos, pues unos frutos secos, un plátano, un avena, por ejemplo, que se ha puesto muy de moda. En cambio, si estamos realizando maratones, y lo veremos mucho, por ejemplo, en televisión, sí que los vemos a los corredores que de vez en cuando cogen pues un zumo o un pequeño tentempié líquido, que serían, en este caso, que es glucosa, es azúcar simple, porque lo que buscan es ese impulso de energía. Si estoy muy agotado y voy a hacer una carrera muy larga, como una maratón, busco en momentos puntuales un plus de energía que sería en forma de azúcar. Es la diferencia más clara. Pero si iremos a caminar con una compañera o si haremos actividad física de gimnasio que no suponga una resistencia tan elevada, no requerimos tampoco tomar geles de glucosa. Con una buena merienda estamos servidos. Muy bien, más fácil para todos. Más fácil, eso Muy es. bien. Vale, pues vale. Mira, hablando ahora que has hablado de resistencia, de fuerza, hablamos del otro tipo de ejercicio, el ejercicio anaeróbico. Este aquí ya sí que sería el ejercicio, lo que decimos que queremos muscular, más de fuerza. Y entonces los músculos no se requiere tanta oxígeno inmediato para liberar la energía. Entonces serían los de fuerza y de potencia. Entonces son más de alta intensidad y de más corta duración. Y aquí entrarían pues todos los que es levantar pesas, las sentadillas, las flexiones, las dominadas, el crossfit, la calistenia, el body pump, todo este tipo de actividades. En lo de antes no sé si hemos nombrado un listadito de lo que formarían parte al aeróbico. Hemos dicho lo del andar, pero aparte del andar pues sería el correr, el nadar, el en bicicleta. O sea que esto formaría parte de lo de antes. O sea, los deportes de siempre, ¿no? Sí, exacto. Los que más o menos. Lo que más se hacen, Esto es. Pues ahora que comentabas el tema de CrossFit y masa muscular, y que también se ve mucho en la gente más joven que busca el perfilar el músculo y que se vea bien en el cuerpo, es cierto que cuando hacemos musculación y buscamos potenciar el músculo, sí que se requiere un buen aporte de proteínas. Es fundamental no solo para la elaboración del músculo, sino también para mantener este músculo vivo y sano, pero también hidratos de carbono complejos y también grasa, que la gente le tiene mucho miedo a la grasa, pero una grasa saludable también es fundamental para síntesis celulares y síntesis hormonal también. Ah, esa grasa. Ahora esa grasa que nos siempre se le dirás tiene cuál miedo. es la saludable, que la gente no sabe. Bueno, nos dudamos a veces. ¿Esta me la como o no me la como? Justo. Bueno, nosotros lo tenemos muy fácil, porque con aceite de oliva Sí. suficiente. Pero bueno, hay productos que tienen todos los elementos. Por ejemplo, los frutos secos tienen de los 3 componentes: hidratos de carbono, grasas y proteínas, por lo cual es un buen snack para tomar entre horas e incluso antes de entrenar. Y bueno, y aceites saludables como el aguacate, por ejemplo. Muy bien, tenemos variedad. Tenemos variedad. Que en frutos secos también hay un montón y todos riquísimos. Y todos muy buenos también, Sí. sin pasarnos, ¿eh? Con control, pero un puñadito de frutos secos siempre viene bien. Muy bien. Y este ejercicio cada vez está más claro y más demostrado que es fundamental para prevenir la pérdida de densidad ósea, para prevenir la osteoporosis.
El trabajo de fuerza está científicamente demostrado por el efecto que tiene de tracción sobre el hueso, que activa las células que fabrican los osteoblastos ahí y nos mantiene la densidad. O sea, súper importante, por ejemplo, a partir de cierta edad, ya se dice, sobre todo, se habla mucho de las mujeres, que quizás somos las que lo más padecemos, ¿no? Así Nos es. toca pasar la menopausia, pero a partir de los 40, chicas, apuntar ejercicio de fuerza. Nos toca Fundamental. levantar pesos. Ujú. Y es verdad que las mujeres siempre ha sido una tarea pendiente. Los ejercicios de fuerza lo hemos vinculado más a los chicos, pero no, es fundamental que se incorpore en nuestro día a día. Y como comentaba Inma, el tema de las mujeres, sobre todo mayores de 50, cerca de la menopausia, es importante porque hay un cambio hormonal en nuestro cuerpo que sufrimos y que a través del ejercicio se pueden revertir en muchos casos, o por lo menos que sean menos fuertes y menos duraderos. Ujú. Justo. Exacto. Y entonces, cuando hablamos de levantar pesos, podríamos hacer un pequeño inciso aquí de las máquinas, el trabajo con máquinas en las salas de gimnasio. Bien, o sea, bien, siempre que sea personalizado. Dirigiros a los técnicos de sala, por favor, que os enseñen bien la Total. colocación y el cómo hacerlo. Quizás sí, pequeña idea para no lesionarnos, yo por lo que observo y por lo que me comentan también las personas que llegan a mí cuando utilizamos las máquinas, de entrada, hasta que estamos un poquito más en forma, pues no dejar que nuestras articulaciones nos lleguen al máximo estiramiento, dejar que las máquinas se nos queden un poquito acortadas, que partamos de un poquito acortamiento que facilita la acción del músculo, la acción de la actividad, pero sí indicado. También entiendo que como con la nutrición, la clave está un poco en la dosis, ¿no? No empezar un día con todo, igual que con la nutrición, igual, ¿no? De repente querer cambiar todos los hábitos porque es muy difícil mantenerlo en el tiempo. Siempre recomendamos ir poco a poco con pequeños hábitos que los vamos cambiando y actualizando para que se vaya implantando en el tiempo. Porque lo más difícil siempre de un hábito es mantenerlo, Cierto, cierto. que forme Y- parte de nuestra vida. Totalmente, totalmente. Y justo esto nos lleva a la siguiente cuestión que teníamos, Emilia, muy bien. Y es que qué cantidad de deporte, ¿no? Qué cantidad de deporte o actividades he de hacer. Pues no hay una respuesta única y os tenemos que decir que realmente cuando hablamos de actividad física, de deporte, de ejercicio, como muy bien has dicho, es algo que el objetivo debería ser que formara parte de nuestra vida. No hacer una operación bikini inmediata y en 2 meses me olvido. Al revés, esto nos puede volver en contra, puede hacer un efecto rebote que no nos iría nada bien. Totalmente. Entonces, podríamos decir, oyentes, lo que nos apetezca y lo que podamos, que no nos lleve ni al dolor, ni a la sobrecarga, ni a la lesión. Lo importante, es muy importante que lo disfrutemos, que nos permita levantarnos al día siguiente con energía y no totalmente agotados porque hemos dado una paliza al día anterior. Porque eso lo haremos una vez, pero no nos lo vamos a poder permitir cada día, ni es adecuado. Entonces, como algo que seguramente habréis oído, pero que nos toca repetir, más vale frecuencia que no una gran intensidad un día y me olvido 5. Totalmente. ¿Verdad? Si le podemos dedicar 3 días a la semana, 3 de 7, entendiendo dentro de una vida muy ocupada que tenemos todos, pues Y también se recomendaría la idea, ¿no? de practicar deporte, pero que a lo largo del día pequeñas actividades, ¿no? Ponernos de pie si pasamos mucho tiempo sentados, ¿no? Incorporarnos, estirar un poquito en el trabajo, ¿no es así? sí, sí, perfecto, perfecto. Sobre todo en actividades que sean no muy sedentarias, sentados en oficina muchas horas o de pie estático también muchas horas, tipo dependiente, claro. Claro, podemos estar de pie, podemos estar elevándonos sobre los talones Por de vez en ejemplo, cuando, haciendo claro. puntillitas, nos vamos a bombear ahí toda la musculatura y vamos a trabajar. Y si estamos sentados, pues también en vez de estar como muy apoyados en el respaldo, pues podemos separar nuestra espalda y tener el tronco ahí manteniéndolo, intentando crecer y activamos también todo nuestro abdomen. Sí, hay muchos truquitos
para hacer, aparte de estar levantándonos y aprovechando para ir a buscar cositas, subir las escaleras en vez del ascensor, todo lo que sabemos, pero hacemos poco. Que nos hace muy bien. Bueno, y con la alimentación un poco también lo mismo, Sí. son pequeños hábitos que vamos cambiando. Si estamos acostumbrados a comer pan por la mañana, pues cambiar este pan a lo mejor por un pan integral y en lugar de ponerle jamón y queso, cambiarlo por un poco de aceite de oliva, aguacate, un jamón serrano que me aporte proteínas. Y son pequeños cambios del día a día, pequeños pasos que son pequeñitos, pero a largo plazo se transforman en un gran salto, ¿no? En cambios de hábito. Sí, ahí vamos. Y queremos fomentarlo desde aquí, desde nuestra experiencia, para que lo llevéis al día a día. Sí, sí, exacto. Y ahora que hablábamos de, pues eso, cuando lo tenemos que combinar con nuestro día a día ajetreado, sí que hemos pensado unas preguntas que nos deberíamos hacer todos y que todas deben tener respuesta. O sea, nos tendríamos que preguntar, ¿cuántas veces a la semana lo voy a poder hacer? ¿A qué hora lo voy a poder hacer? ¿Dónde lo haré? Y me gusta, lo pasaré bien. Y por nuestra experiencia también todas han de tener respuesta y todas han de tener una respuesta realista. Si no, va a ser muy difícil que lo podamos mantener. Y si es algo que tenemos que empezar, que nos lo estamos planteando, pues no empecemos por lo que a lo mejor sabemos que nos es muy necesario, pero nos va a costar mucho. Empieza por algo que lo disfrutes. Y cuando tú veas que el beneficio está ahí, te hará un refuerzo positivo, te sentirás más orgulloso, más satisfecho. Y entonces te será más fácil incorporar esa otra actividad, como por ejemplo levantar pesos, que a lo mejor no es tu preferida, pero que ya estás como en rodaje, en marcha. Y entonces pruébala y posiblemente es cuando sea el momento de incorporarla. Justo, además el deporte no solamente es salud para el cuerpo, sino también para la mente, como comentábamos antes. También la alimentación, desde mi perspectiva, nos puede ayudar a mejorar el estado anímico, porque hay muchos alimentos, al final somos química, y hay muchos alimentos que interactúan con nuestras hormonas y nuestras enzimas y nos hacen sentir mejor. La actividad física también lo es. Entonces, aunque no sea una actividad muy fuerte, empezar poco a poco con pequeñas caminatas, con pilates, con yoga, con actividades en casa que nos permitan cambiar estos hábitos, como decíamos, que también cambiará el estado de ánimo. Sí, sí, sí. Y hablando del estado de ánimo, ¿no? Estos pensamientos que nos vienen continuamente, de decir, ay, es verdad, me lo tengo que plantear en cuanto tenga tiempo. El lunes empiezo. Exacto. O cuando esté más motivado o más animado. Pues si esto nos aborda, alarma roja. Totalmente. Oyentes, alarma roja, porque os tenemos que decir que es la acción la que nos lleva a la motivación. Es algo que también está científicamente comprobado. Si esperamos a tener ganas, difícil. Pero si empezamos a hacer, eso va a generar esta química de la que estás hablando, va a generar neurotransmisores súper importantes, la dopamina, la serotonina, las endorfinas, estos nombres tan fáciles de recordar, y que nos van a llevar a la acción y a la motivación. Entonces, en el fondo es un poquito el refrán este que conocemos, es como el comer, todo es empezar. Pues Efectivamente, y marcarse un objetivo y al final decir quiero cumplirlo, pero poco a poco y sin agobio, que es fundamental también. así es, así es. Muy bien. Y ahora vamos a hablar ya de actividades un poquito más específicas, si te parece. Claro, ¿no? que sí. Por ejemplo, si no queremos sobrecargar nuestras articulaciones, si tenemos un poquito de desgaste, si padecemos artrosis, que ahora nos dirás cositas también Sí, que nos van a también. ir muy bien en la alimentación, por ejemplo en rodillas, en caderas. Actividades que no deberíamos escoger son actividades con mucho impacto, ni si hablamos de rodillas, que impliquen rotaciones de rodilla, bruscas sobre todo, o con flexiones mantenidas. Por ejemplo, sería una posición de rodillas o una posición sentada en indio, mantenidas en el tiempo. Entonces, hablando de esto, sí que es verdad que, por ejemplo, un trabajo muy bueno es el trabajo en el agua. El efecto de flotación descarga articulaciones, entonces nos va a ir muy bien a nivel global. Especificar del agua, por ejemplo, a mí sí que me lo he encontrado, que si, por ejemplo, tenemos alteraciones de la vista
o tendencia al mareo o al vértigo. El agua es un desestabilizador. Entonces, por el pequeño movimiento que hay, incluso por el brillo de la superficie, incluso, es muy curioso porque cuando hay este tipo de alteraciones, los sentidos están ahí como hipersensibles en general. Yo me he encontrado también, por eso a quien le pase, que es verdad que suele pasar, hasta el ruido ambiental de las piscinas, que hay como una especie de eco. O incluso hasta el olor a cloro. En personas que tienen este tipo de cositas les puede desestabilizar más. Entonces, pues bueno, si aún así, pues vamos, nos gusta, nos lo pasamos bien haciendo el aqua gym o nadando, o andando por allí, bueno, pues cosas muy sensatas, vamos a ir cerquita del bordillo, vamos a ponernos aquellas sujeciones, aquellos lastres que nos dan más estabilidad, Claro. y nos van a ir muy bien. Comentabas el tema de la artrosis y sí Sí. que me gustaría, vinculándolo un poco con el deporte en la piscina, hablar un poco de la alimentación y la artrosis, porque sí que es cierto que podemos hacer algunas cosas. Es verdad que la alimentación es siempre en pequeñas dosis y hay que mantenerlo mucho en el tiempo para que tenga un efecto grande. No es que de repente la comida siempre viene en pequeñas enzimas que van poquito a poquito actuando, pero necesitamos que sea en el tiempo largo, ¿no? El uso. Pero es verdad que los alimentos antiinflamatorios y antioxidantes que tenemos en los alimentos, sobre todo antiinflamatorios como puede ser el aceite de oliva, bueno, las grasas saludables, el omega 3, el pescado azul, sí que nos ayudan a bajar esta inflamación. Y luego el antioxidante que está presente en frutas y verduras también nos ayudarían a mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Importante también el peso. Cuando tenemos un peso muy elevado para lo que es nuestra constitución, sí que las articulaciones sufren, iba a la rodilla principalmente, pero todas, la planta del pie, los dedos de los pies. Entonces, un peso adecuado a nuestra constitución sí que también es muy interesante. Entonces, todo se vincula al final a realizar actividad física para mejorar el estado físico, para mejorar nuestro peso, para de esta forma mejorar la artrosis. Al final entramos en una espiral que se va retroalimentando. Sí, claro, lo que hemos dicho, ¿no? Siempre dieta y ejercicio es que siempre han ido súper de la mano. Y nos olvidamos de la hidratación también, que no lo hemos comentado, pero beber agua es fundamental. No hace falta beber bebidas energéticas, ni mucho menos cuando no estamos realizando lo que comentamos, una maratón de 42 kilómetros, estamos simplemente realizando actividad física, o sea que con agua suficiente, pero es fundamental porque perdemos mucho líquido a través del sudor. Entonces es importante beber agua también para recuperar el líquido perdido y para poder hidratar las articulaciones. Muy bien, sí. Perfecto, Emilia. Y volviendo vamos a nombrar algunas actividades también. Seguimos un poquito siendo protectoras. Aquí totalmente. desde la salud, aparte de nuestro día a día, en nuestra clínica siempre hablamos desde el punto de vista muy protector de todas las actividades. Totalmente. Entonces, por ejemplo, algo que no es muy conocido, pero a mí que sí me gustaría nombrar, al menos para que nuestros oyentes lo conocieran a nivel articular, que es la marcha nórdica. Porque es un caminar con más o menos ligereza y que está al alcance de todos, porque solo necesitas los bastones adecuados que compras en cualquier tienda de deporte y las ganas, porque puedes caminar por asfalto o por montaña. Y entonces esto surgió del equipo nacional de esquí nórdico en Finlandia, cuando querían entrenar fuera de la temporada de esquí, y dijeron, pues algo tenemos que hacer. Entonces adaptaron los bastones al caminar, y entonces son unos bastones que tienen unos tacos biselados para el impulso y unas dragoneras, que son las muñequeras estas que nos sujetarán los palos. Y es que ya una vez se han puesto a estudiar el efecto realmente en el cuerpo, se ha visto que descargan muchísimo, rodillas, el impacto, ¿no? En las caderas, en la columna, porque es una postura ya muy adecuada, inclinada, vas abriendo y cerrando las manos continuamente. El uso del bastón es el que conocemos de pongo bastón, pico, camino, bastón, pico, camino, no. El bastón siempre queda entre nuestros pies, es un lanzar y recoger continuo. Y bueno, afortunadamente está ya más extendido, hay muchos grupos, incluso habrá oyentes de verdad que los habéis visto a veces en grupito por ahí dándole, pues es muy recomendable y trabajas un montón todo el cuerpo. Que cuando conoces el origen del deporte, cómo cambia, ¿no? Como ocurre con el Pilates, cuando descubres un poco el origen de dónde viene, quién era Pilates y cómo surge la actividad, lo miras con otros ojos, ¿verdad? Pues sí. ¿Cómo surgió Pilates? ¿Lo sabes? Bueno, yo no soy la experta, pero sí que es verdad que... Pues Pilates surgió, era un enfermero.
Ujú. y Bueno, mento- Pilates, nunca mejor Sí, dicho, ¿no? ¿No exacto. es el nombre? Exacto, sí, sí, es un nombre. De hecho, al principio se le llamaba contrología. Mm. Surgió en un hospital de prisioneros. Él trabajaba de enfermero en la Primera Guerra Mundial. Y surgió, bueno, él estuvo ideando para recuperar a estas personas y empezó a idear un sistema de poleas y de cosas a las camas de los enfermos, y a partir de ahí vieron el gran efecto que tenía y cómo se recuperaban. Qué interesante. Bueno, es que es Sí. Pilates con máquina, ¿no? Que se le dice también. Exacto. Y mira que la suerte de poder practicar un deporte, Sí. por así decir, una actividad que es terapéutica 100%. Sí, aquí controla. Con máquinas, sobre todo el de Ujú. máquinas, porque el reformer, la silla, Sí. todo esto, el trapecio, estas Bueno. máquinas, claro, es donde controlas muy, muy bien la postura. Están muy bien diseñadas. O sea que sí, has mencionado el Pilates, perfecto. Y vamos a mencionar a otro. A otro. Uy, ¿cuál será? Excelente, excelente trabajo de... ya hemos nombrado antes la flexibilidad, y yo creo que este en excelencia es el que quizá... El que más lo da, El ¿no? que más lo da, el que más lo da, porque Emilia, ahora, Sí. como practicante de yoga, Sí, eso desde mismo. hace un montón de años, profesora de yoga. También profesora, sí, bueno, me enamoré del yoga, entonces dije, tengo que ser profesora también, pero para mí realmente fue algo que era como el siguiente paso y es, bueno, a mí me gusta muchísimo. Es un poquito vinculado, parecido a Pilates en el sentido de que busca la elasticidad del cuerpo, pero también busca un poquito la elasticidad mental, ¿no? Es Bueno. buscar la práctica de la meditación, relajación, que es fundamental. O sea, podemos tener un cuerpo perfecto, una buena alimentación, pero si a nivel emocional estamos muy revueltos o tenemos mucho estrés, eso nos conlleva a que todo lo demás tenga un efecto, bueno, menos beneficioso de que querríamos. Y la respiración, ¿verdad, Emilia? Y la respiración pranayama, que se le dice, ¿no? En sánscrito la respiración es fundamental porque la respiración lo regula todo. También regula la alimentación. Cuando comemos y hacemos la digestión, según cómo respiremos, digerimos de una forma u otra. Y lo mismo ocurre con el deporte. Si respiro bien y de forma adecuada, el deporte saldrá mejor. Nos garantiza mayor resistencia, ¿no? Entonces, lo que aprendemos con el yoga es a respirar, a controlar la respiración, y al final buscamos controlar el cuerpo, pero para poder controlar la mente, que es el objetivo final. Correcto, que tengamos todo unido, somos uno. Somos uno. Y en Somos Clínica San uno. Antonio practicamos yoga, ¿eh? Cierto, estamos contentas. Sí, un día por semana tenemos clases, o sea que estamos muy contentas. Trabajamos también la parte mental desde ahí. Así es, así es. Wow, ¿cómo nos pasa el tiempo? Sí, ya lo he visto. ¿Cómo nos pasa el tiempo? Mira, como tenemos, porque vamos a llamar a una señora que nos dará su experiencia. Ujú. Pero quizá yo creo que antes sí que podemos, aunque sea rapidito, Sí. porque teníamos un apartado referente a los mitos relacionados, con Con la nutrición con la y el nutrición y el deporte. deporte. Vamos a nombrarlos vale, así. venga. ¿Te parece? Vamos Sudar. ¿Adelgaza sudar, Emilia? No, lo que es sudar en sí no adelgazaría, es verdad que sí que nos ayuda a limpiar toxinas y demás, pero no es que nos adelgace porque recuperamos fácilmente muchas veces el líquido que hemos expulsado con el sudor. Pero es verdad que cuando sudamos y aumentamos la temperatura corporal, nos ponemos rojos, es verdad que el cuerpo hace un mayor gasto energético y es verdad que eso aumenta el gasto calórico, pero no el tema de sudar en sí, sino todo lo que conlleva el sudar. Eso, apuntémoslo. Apuntemos, Que eso está o sea por que- ahí, está por ahí. Ir a la sauna, bueno, solo eso no nos vale. Muy bien, yo quería, ahora que haces del sudar, me vienen a la mente, y también quería comentar estas fajas de neopreno Sí. que ves que la gente se pone ahí pues pensando que así va a hacer mucho más. A mí me alarman, porque como bien has dicho, el sudar no va a hacer que adelgaces, te vas a deshidratar más, pero además el hecho de ponernos una sujeción, una faja, lo que estamos realmente es anulando nuestra musculatura. Porque el cuerpo, que es muy inteligente y siempre busca ahorrar, detecta que si hay algo que lo sujete, ya no tiene que trabajar. Por lo tanto, como que se relaja dentro de esa faja. Y activamos muchos menos nuestros receptores y nuestras fibras musculares. Por lo tanto, si queremos ganar en control motor, en fuerza, en postura, tenemos que trabajar con nuestro cuerpo libre, nuestro cuerpo en una buena postura, nuestro cuerpo adaptado a la fuerza, a la resistencia que queremos hacer. O sea que las fajas
Cuando vamos a hacer algo, no. Solo gente que padezca de la espalda y cuando tiene que hacer un esfuerzo, un levantamiento de peso de forma protectora solo ante esa actividad. Claro. Si no, lo que haremos será perder realmente nuestra faja abdominal propia. Muy bien, muy interesante. A mí otro mito que es muy normal en nutrición sería el tema de las agujetas. Que si las agujetas, si con la alimentación, por ejemplo, se dice mucho el vaso de agua con azúcar, si podemos evitarlas. Y al final, en realidad las agujetas son causadas por pequeñas lesiones. Ajá. Que también eso provoca que el músculo va creciendo, o sea, al final no son algo negativo y es verdad que con la alimentación no podemos evitarlas, es verdad que la hidratación y una buena nutrición nos pueden ayudar, pero las agujetas al final son la consecuencia de un ejercicio que hemos realizado sin continuidad. Una vez que estamos puestos dentro de habituados, se mejoran, ¿no? Sí, sí, y es verdad que entonces la gente dice, bueno, pero entonces yo tengo que seguir entrenando cuando tengo agujetas. Bueno, aquí podríamos hablar un poquito de márgenes, o sea, ¿qué ocurre? Realmente depende. Si tienes muy poquitas agujetas, son tolerables, pues sí, claro, porque es lo que tú has dicho, te tienes que habituar, has hecho algo nuevo o has hecho un poquito más de intensidad. Si tienes muchas agujetas, realmente el cuerpo te está diciendo que no estás bien recuperado. ¿Y qué hacemos normalmente? Aquí nos tenemos que observar. Pues que el dolor no lo queremos, el cuerpo no quiere el dolor. Tú te pones a hacer ejercicio cuando realmente tienes muchas y de forma instintiva vamos a contracturar otras zonas del cuerpo, vamos a compensar. Posiblemente no cogeremos una postura adecuada porque no queremos dolor. Entonces, si tenemos muchas, quizá movernos de una forma más ligera, facilitar el aporte sanguíneo para que haya más nutrientes en el músculo, que se vaya recuperando antes, pero vigilar, no volver a hacer un ejercicio de alta intensidad porque, como decimos, se nos vuelve un poquito en contra. O sea, que sería un buen descanso, buena hidratación y esperar que pasen. Sí, al menos hasta que sean tolerables. Hasta que las aguantemos. Un poquito es lo que tú has dicho, son inevitables. Pero sí, es así. Y por último, la última pregunta que siempre me hacen mucho es el tema del ayuno, que ahora está tan de moda también. Sí. El ayuno intermitente y en este caso yo sí que es verdad que no quiero tener una posición radical, creo que cada persona tiene su fisiología y sabe muy bien qué es lo que le va mejor, pero entonces hay que adaptarlo a cada uno, pero es cierto que si es un sufrimiento y que el no comer por la mañana antes de actividad física, en el momento que sea, supone un sufrimiento para quien lo practica, es mejor siempre una buena nutrición previa y a ir adaptando según cómo estemos en cada momento. Muy bien, pues sí. ¿Sí? Muy bien. No sé si ponemos un poquito de música antes de contactar con esta señora que nos va a explicar su experiencia. Creemos que siempre es interesante. Genial. Hola, Maria José. Hola, bona tarda. Hola, bona tarda, què tal? Hola de nou. Aquí estem. Sí, gràcies per estar a l'altra banda i per sentir-nos i estar esperant, que ja t'he dit que te trucaríem, oi que sí? Bueno, perfecte. No, ja estava jo aquí a la White, o sigui que cap problema. Molt bé, doncs Maria José és una senyora maquíssima que està ingressada en nosaltres, que ha tingut una lesió, una fractura de pelvis, de la qual s'està recuperant ja molt bé, i que nos ha parecido... Parlo en todo en catalán, pero la radio es que estamos hablando en castellano, no pasa nada. Muy bien.
Y nos ha parecido muy interesante que ella nos nos comente su experiencia, porque verdad, Maria José, que tu fas dos activitats, oi, en el teu dia a dia? Sí, Que són? de moment. Ja veurem després si puc, però de moment sí. Que és gimnàs els dilluns i dimecres, amb una associació cívica, i country els divendres a la tarda. Molt bé. No t'he preguntat, quina edat tens, ens ho dius? 71. Molt bé. Fantàstic. Està guapa, està guapíssima, Maria José. I des de quan les fas, aquestes activitats? Doncs mira, el country vaig començar el 2012 i les activitats de gimnàsia, això fa, aviam, estem al 24, doncs sobre el 18, Molt bé, o sigui que el 2018. sí. Sí. Tu abans d'això doncs no en feies esport. No. Pràcticament caminar és l'únic que feia, perquè la natació no m'agrada, m'avorreix molt, i llavors era doncs caminar. Caminar sí que caminàvem molt amb les amigues, ens recorríem barris de Barcelona caminant. Molt bé. I què va fer que comencessis aquestes activitats? Doncs mira, perquè una amiga meva es va apuntar a aquesta associació dintre de fer una classe de bisuteria i llavors dintre aquesta associació cívica que és d'allà de Pont de Borrell, i llavors jo també em vaig animar amb ella a fer bisuteria i allà vam conèixer, doncs també feien classes una de ball amb línia i una altra d'estiraments i gimnàsia, i vam dir, doncs vinga, ens apuntem, i així va ser. També em vas comentar, no?, que el metge també t'havia dit que t'aniria bé. Sí, el metge ja m'ho havia dit alguna vegada de que estiraments m'aniria força bé. I llavors, com que vaig veure que hi havia la classe d'estiraments, vaig dir, doncs vale, l'agafo i em vaig apuntar. Molt bé. Per tant, tu què creus que hagués passat ara, com estàs ara, si no haguessis començat a fer cap tipus d'activitat? Com estaries? Dona, jo suposo que el fet de no tindre cap activitat m'hauria condicionat bastant més. Sí. El meu cos no hauria estat igual d'àgil, dic jo, I ho has notat, ara que dius això, ho has notat ara que estàs amb nosaltres a l'hora de recuperar-te, tot el que els exercicis de recuperació t'ha ajudat, tot el que tu portaves, oi que sí? I tant que sí, perquè evidentment doncs, hi ha moviments que ja els saps fer i ja són habituals i llavors doncs, és molt més fàcil, clar. Sí, es veritat. Sí. Esto es algo que yo quiero añadir, que cuando nos vienen personas que vienen de hacer una actividad física, un ejercicio, evidentemente, y hay una lesión por lo que sea, es su cuerpo, ya tiene un aprendizaje previo. Tiene memoria, ¿no? ¿El cuerpo se dice? Total y absolutamente. Sí. És així, i Maria José ens ho està confirmant. Totalment, sí. Totalment, exacte. Molt bé. Doncs Maria José, moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres la teva experiència i ens veiem demà. I animo a tothom a que ho faci, que estar activa dona molts beneficis, francament. Molt bé. I a més country, Uau. Sí, country. Que bé, I ball en línia, country i ball en línia. El ball que comparteixo amb tu aporta moltíssimes coses. Moltíssim, sí, que és veritat. Moltes gràcies. Molta vitalitat. Moltíssimes gràcies a vosaltres. A tu. Fins demà. Adéu, Maria José. Adéu. Bueno, pues sí, se nos acaba un poquito el tiempo. Sí, a mí me gustaría, antes de finalizar, sí que desde la parte de la alimentación me gustaría dar unos consejos, sobre todo para evitar lesiones o para que tener una actividad física más adaptada al día a día junto con la nutrición. Y es un poco lo que hablábamos antes, muy resumido. Consumir proteínas de calidad, fundamental. Incrementar la ingesta de antioxidantes, como decíamos antes, frutas y verduras sobre todo. Aumentar la ingesta de ácidos grasos saludables, omega 3, aceite de oliva, aguacate, frutos secos, por ejemplo. Optimizar la ingesta de calcio y vitamina D, tan importante para las mujeres. La vitamina D, el sol, fundamental también tomar un poquito del sol. Y mantenernos bien hidratados. A veces se nos olvida mucho consumir líquidos. Beber es fundamental para evitar también la aparición de agujetas. Y por último y fundamental, evitar alimentos procesados y ricos en azúcares simples. Eso sería un poco un cierre de la parte nutricional vinculada a la actividad física. Pues tomamos nota. Gracias, Emilia, por supuesto.
Y nos despedimos. Deseamos que os haya servido el tema de hoy, que haya sido agradable, que nos vayamos con ganas de continuar con nuestras aficiones y actividades y con ganas de buscar siempre lo que nos haga sentir bien. Planteémonos todos objetivos a corto plazo, sin comparaciones, y que tengáis una muy maravillosa tarde. Muchísimas gracias y conclusión, cuerpo, mente y espíritu. Total.